rápidamente, estamos transmitiendo desde Ansus Multimedios a través de www.ansusmultimedios.com. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio y en Twitter como Ansus Multimedios. Danos like, síguenos, comparte e interactúa con nosotros. Si deseas anunciarte, aumentar tus ventas o tener tu propio espacio, contáctanos al 22 14 24 63 96. Recuerda escuchar Halo, nuestro nuevo canal juvenil en el cual puedes escuchar la mejor música las 24 horas del día, ya sea a través de www.ansusmultimedios.com o búscanos como Halo Radio Online o descarga la aplicación musical. Solo tienes que buscarla como Halo Radio Online, disponible en Play Store. Y pues bueno, hoy ya estamos en mayo. Es mayo. Nos está acompañando nuestro historiador de cabecera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fabián Ruiz. Y pues bueno, ahora sí que buenas y calurosas tardes. ¿Qué tal? El clima está cada vez más... Sobre todo si andas ahorita en transporte público, caliente. No hombre. Sí, es como un sauna público. Así es. Que te lleva a lugares. Así es. Y pues bueno, ya estamos en mayo. Ahora sí que cómo vuela el tiempo. ¿Cómo vuela el tiempo? Ya estamos en el quinto mes del año. En el quinto mes. Nada de la mitad del año, ¿no? Ayer estábamos en febrero y hoy estamos en mayo. Yo así lo siento. Sí, la verdad, de repente, sí. ¡Pum! Todavía estoy repitiendo pierna del año nuevo. Así es. Y pues bueno, ya estamos en mayo. Mayo que es considerado de los meses más... ¿Con más puentes? Con más puentes, sí, puente tras puente tras puente, ¿no? Se va haciendo el puente tan largo que básicamente llega hasta julio. Entre algunas celebraciones que son, pues vamos a decirlo así, un poco más oficiales. Efectivamente. Y entre algunas que son un tanto más populares, ¿no? Populares, pero ejemplo, definitivamente está lleno. Así es, así de rápidamente, un saludo a todos los trabajadores como tal de la cuchara. De la cuchara grande. La construcción, así es, de la cuchara grande. Así es, y media cuchara nos dicen aquí en Controles que fue su día también apenas. Ayer, el 3, Día de la Cruz. Así es, el Día de la Cruz, y yo creo que, bueno, pues este año yo creo que sí la celebración no fue como en algunos otros, que pues, había de comer y había de beber a más no poder. Sí, claro. Yo creo que en esta ocasión sí un tanto de la situación que estamos viviendo, como lo puede ser la crisis económica, entre algunos otros factores pues, sociales y pues todo el... Vamos a decirlo así, el cambio de chip que ya nos han venido haciendo a través de más de un año de estar sobrellevando todo lo que es esta situación de pandemia. Pero ahora sí que rápidamente, cuéntanos, mi querido Fabián, para ti como historiador, ¿qué significado tiene para ti el mes de mayo? Demasiados, o sea, desde el día primero, que es el Día del Trabajo, que para empezar es una celebración mundial, ¿no? O sea, no es nada más de aquí de México, es una celebración bastante importante. Y de ahí, pues sigue que es una celebración más religiosa, lo del Día de la Cruz, el Día del Albañil, y posteriormente pues empezamos a vislumbrar todo lo que es el 5 de mayo, ¿no? Sobre todo aquí en la ciudad de Puebla, que es una fecha bastante importante, a diferencia de otros estados de la República, donde pues nada más es una efeméride más. Aquí en Puebla, pues obviamente, yo creo que es la fecha más importante que tiene Puebla, ¿no? Justo este mes es cuando se hace la feria, es el desfile más grande que se hace aquí en la ciudad, ¿no? Bueno, cuando se puede hacer. Entonces, es bastante importante analizar toda esta parte de la batalla del 5 de mayo, que a final de cuentas tenemos como esta idea de que pues solamente fue una batalla de un día, ¿no? Pero hemos estado reflexionando y hemos estado hablando de que definitivamente pues esto fue un proceso que duró más de 7 años, ¿no? Que va a terminar hasta el año de 1867 con la caída del Segundo Imperio Mexicano, pero pues sí es un proceso largo, y justamente en estos días, por ejemplo, hoy 4 de mayo, se conmemora la batalla de Atlisco, que es algo que la gente también no conoce muy bien. Fíjate que eso, si nos pudieras contar rápidamente qué onda con esto, porque ese dato, fíjate que yo llevo yendo y viniendo aquí al estado de Puebla y obviamente viviendo la celebración de lo que es la conmemoración de la batalla del 5 de mayo, pero de la batalla de Atlisco no había escuchado, fíjate. Que justamente fue el 4 de mayo, recordemos que pues las tropas francesas, inglesas y españolas desembarcaron en el puerto de Veracruz. Juárez llega a un acuerdo con Francia e Inglaterra y ellos deciden irse, pero los franceses ellos ya tenían el ojo puesto en México, ¿no? Como una nación con muchos recursos naturales, aparte estos conservadores, Juan Almonte, Juan Nepomuceno, habían ido a prometerle a Napoleón III
todas estas minas que estaban en esta parte del norte del país, ¿no? Entonces Francia de alguna forma lo que quería era apropiarse del país por todo lo que tenía, ¿no? Por todos estos recursos naturales que habían hecho millonarios, riquísimos a la corona española durante 3 siglos, ¿no? Entonces ellos tenían esta idea. También querían su tajab. Sí, unos años antes habían hecho su intervención con esta famosa guerra de los pasteles. Entonces ellos deciden quedarse y entonces ellos van a avanzar desde Veracruz hasta Puebla, pero en todo este camino de Veracruz hasta Puebla va a haber varias batallas. Justamente en abril también va a ser la del Cerro de Acuxingo, es otra, y esta que fue muy importante en Atlisco, que es el 4 de mayo, ¿no? Incluso en Atlisco este día se hace un desfile. Obviamente pues este año no se va a hacer, pero pues es una batalla bastante importante que se va a llevar a cabo en las inmediaciones de la hacienda de Traperas, una hacienda muy conocida en esos tiempos, en ese contexto, en la zona de Atlixco, dirigida la batalla por el general Tomás Orán, el general mexicano Tomás Orán, que fue el que defendió el territorio de Atlixco en esta batalla, que obviamente no vamos a decir que la perdió, pero tampoco la ganó, ¿no? Y la prueba más clara está que los franceses pues siguieron avanzando y llegaron al otro día a la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces eso es lo importante. También el 3, por ejemplo, también hubo una en Cholula, es decir, todos los días pasó algo. Y después del 5 de mayo, el 6 también ocurrió algo. Entonces es una constante, no solamente la batalla de un día. Y eso es lo importante que se tiene que decir acerca de esta intervención francesa, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que pasó en Atlisco. Sobre todo a Atlisco llegaron todas estas tropas dirigidas por Leonardo Márquez, que era una tropa de conservadores, o sea, de mexicanos, que estaban aliados a los franceses. Recordemos que los conservadores acababan de perder la guerra de los 3 años, la guerra de Reforma, y los liberales habían salido ganadores, pero obviamente los conservadores no se iban a quedar con las manos cruzadas, y entonces todavía tenían un ejército, y este ejército lo pusieron al mando del ejército francés, de este ejército poderosísimo, ¿no? Y todavía les ayudan con un poquito más de gente. Recordemos que también el ejército que llega para la batalla del 5 de mayo también es un ejército nada más de exploración, no es de tanta gente. Entonces, de conquista, dicho de esa manera. Solamente era de exploración. Por lo tanto, por eso también toman a estos conservadores de aliados. Entonces eso es lo que vamos a tener justamente el 4 de mayo. Para posteriormente tener todo lo que ocurre el 5 de mayo. Para esto el general Zaragoza ya sabía lo que iba a pasar. Él ya tenía en cuenta de que pues iba a haber una invasión, de que nos iban a atacar. Entonces él decide replegarse en la ciudad de Puebla. Ve obviamente toda la geografía de la ciudad de Puebla y ve que es un buen lugar para combatir a los franceses. Estratégicamente hablando. Aparte recordemos que pues Puebla era una ciudad de paso y por aquí tenían que pasar a fuerza. Entonces es lo que hace Zaragoza, se replega, viene aquí a la ciudad y le pide a todos los habitantes picos y palas para armar un fuerte. Ya saben, donde nosotros lo conocemos, que ahora son los fuertes de Loreto y Guadalupe, los fuertes históricos de Loreto y Guadalupe, como son conocidos ahora. Ahí es donde él decide poner sus trincheras de alguna forma, porque era un lugar que de alguna forma le daba visión periférica hacia todo el Valle de Puebla. Recordemos, por ejemplo, en ese entonces ahí existía la iglesia de Loreto, es por eso que se llama el fuerte de Loreto. Comienzan a construir todo para fortificar. La iglesia tienen que derrumbar las torres, porque las torres pues servían como punto de referencia. Entonces derriban las torres y la iglesia pues la convierten en un lugar para militares, ¿no? O sea, termina de ser una iglesia desde ese día, ese lugar, ¿no? Y a la fecha, ahorita ya es un museo, por ejemplo. Dato interesante, ese yo tampoco me lo sabía, fíjate. Entonces, todavía, por ejemplo, si vamos, la estructura que está en la parte de la entrada, todavía corresponde completamente a una iglesia, que pues tenía la potestad de la Virgen de Loreto. Entonces eso es lo interesante. Eso es lo que hace Zaragoza, eso es lo que él piensa, sobre todo teniendo en cuenta del conocimiento que él tenía del territorio. Y la gente también, ¿no?
A los franceses les prometen, les juran que iban a llegar a Puebla y que aquí los iban a recibir con aplausos, con flores, que obviamente se pensaba que Puebla pues era un estado completamente conservador, pero pues obviamente como Zaragoza se adelantó, pues cambió el mood, cambió un poco el chip de la gente y entonces por eso lo volvió un fuerte, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que para ese entonces el ejército de Oriente que encabezaba Zaragoza pues era un ejército en harapos, el cual pues el propio Zaragoza tuvo que pedir armamento y pues no había. Pidió incluso zapatos, ¿no? O sea, el ejército ni siquiera tenía zapatos para a ese nivel. Yo creo que esa es de las anécdotas más conocidas, más ¿no? conocidas, y por lo que la batalla del 5 de mayo es un hecho bastante loable, ¿no? Yo creo que es por eso mismo, porque realmente las cosas no estaban como muy a favor de, vamos a decirlo así, de los soldados mexicanos, ahora sí que aquí en el estado de Puebla. Y se ganó por maña, más que por fuerza, ¿no? Por ahí dice. Te iba a decir. ¿Sí? Ahora es que con esas palabras también le estaba yo pensando, ¿no? Yo creo que ahí la maña fue como fundamental para que, obviamente, se las ingeniaran. Y el destino, porque también, o sea, ¿quién iba a pensar que se iba a llover? Iba a caer una granizada justo cuando estaba la batalla, ¿no? Que eso ya es hablando un poquito más a profundidad de lo que pasó en el hecho. Pero decimos, esta es la parte donde, pues, Zaragoza se replega. Hay problemas también con el ejército, por ejemplo, de Oaxaca, porque unos días antes se quemó un polvorín y todo el ejército de Oaxaca, que estaba dirigido en ese entonces por Porfirio Díaz, pues pierde muchísima gente, y era la gran esperanza, porque ese mismo ejército de Oaxaca había sido casi el que ganó la guerra de Reforma, ¿no? Entonces era el gallo, dirían por ahí. El gallo, la parte más poderosa del ejército. El ejército francés era el más poderoso del mundo, claro. Así es. Recordemos que llega el famoso conde de Florencés, este general que dirigió a los franceses, y se avienta este famoso discurso que le manda Napoleón III diciendo que él, viendo cómo estaba México, pues se sentía más superior en todo, ¿no? En todos los ámbitos, y por eso se consideraba ya el dueño de México. Uy. Así lo dijo, con una arrogancia tal cual que no se imaginaba lo que le iba a pasar, ¿no? Pobre Florencesa, justamente después de la batalla del 5 de mayo lo tienen que regresar a Francia, e incluso le quitan todos sus cargos de... nunca pudo superar la batalla del 5 de mayo Florencés, ¿no? Y era un general que venía de varias batallas ganadas en África, en Europa, y después de la batalla del 5 de mayo se perdió, ¿no? Pobre hombre. Pero les digo, entonces eso es lo que acontece. Todo estaba en contra de México. Sí, todo estaba en contra de México. La parte más poderosa del ejército se había perdido, pero pues ya dice Zaragoza, pues que venga. Entonces va a empezar la batalla. Toda esta parte que ahora nosotros conocemos como Xonaca, de ese lado del cerro. Ok. Obviamente pues todos venían como de esta parte de Amozoc hacia el fuerte. Entonces desde ahí pues el ejército empezó a defender hasta que llegaron a los fuertes. Ya una vez que llegaron a esta parte de los fuertes de Loreto, pues fue más complicado para ellos. Los mexicanos afortunadamente pues sí conocían el territorio, pero los franceses no conocían para nada este territorio que pues era mucha piedra volcánica, por ejemplo, la que se encontraba ahí en esta parte del fuerte, y también vamos a ver después la llegada de toda la gente de la Sierra Norte de Puebla, que se menciona, por ejemplo, mucho a los Acapuastlas, y es como el estandarte casi de la batalla del 5 de mayo, los Acapuastlas. Sin embargo, no solamente fueron Acapuastlas, fueron de toda la parte de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Ok. Entonces, Xochapulcas, Acapuastlas, de gente de Teciutlán, gente de Cuexalan, toda la parte de la Sierra Norte de Puebla conformaron ese ejército, ¿no? Que con piedras y machetes llegaron, y justamente van a llegar en esta parte donde va a empezar la lluvia, que es lo que les digo también de la parte de la suerte que tuvieron de alguna forma el ejército mexicano. Aparte de conocer su geografía, a lo mejor yo creo que tal vez sí llegaban a pensar que iba a llover, ¿no? Porque en mayo de por sí aquí en Puebla ya comienzan como ciertas granizadas. Sí, así es. Y más en ese entonces era un poquito más regular. Entonces sí, a lo mejor ya se tenía alguna idea de que iba a llover, pero pues también esperarte de que realmente iba a llover a la hora de que iba a estar el mero auge. No era nada certero. No era para nada certero, ¿no? Entonces eso es lo importante
de todo este conocimiento que a final de cuentas Zaragoza, que pues sí fue un personaje pues bastante inteligente, él no va a estar ni siquiera en los fuertes, ¿no? Él va a estar dirigiendo la batalla desde la iglesia de los Remedios, que realmente sí está un poquito lejos de donde están los fuertes, pero se ve desde ahí. Todavía si vamos a la iglesia de los Remedios, todavía existe. Ahí está el barrio, el famosísimo barrio de los Remedios, que está como por la 14 Oriente. Ok. Entonces, desde ahí se ve perfectamente los fuertes. Entonces, desde ahí estaba Zaragoza dirigiendo la batalla. Todavía en esa iglesia se encuentra la mesa donde Zaragoza estaba viendo sus mapas y estaba haciendo sus planes y todo eso. Es una mesa muy famosa porque tiene las patas en forma de garras de león. Y todavía se encuentra ahí, todavía la tiene el padre. Alguna vez me tocó ir a verla y todavía está. Es una reliquia histórica, ¿no? Aparte porque pues fue utilizada. Entonces esto es básicamente lo que nosotros podemos ver en la batalla del 5 de mayo, ¿no? Que a final de cuentas se ha mitificado mucho, sobre todo aquí en el estado de Puebla, donde ha sido muy importante. Y a partir de esto, esta semana escribimos una nota que habla acerca de esta celebración y cómo la han asimilado en Estados Unidos. Que ha ocurrido que el 5 de mayo se ha vuelto la fiesta oficial de los latinos en Estados Unidos, ¿no? Y eso es algo muy trascendental, no solamente de los mexicanos, sino de los latinos. Entendiendo que para los gringos, pues todos somos latinos, ¿no? Todos somos mexicanos, cualquier latino es mexicano, ¿no? Sí. Tienen como esta idea, ya los que tienen un poquito más de conocimiento y eso, pues saben definir entre un colombiano, un venezolano, pero de ahí en fuera, muchos gringos, ellos creen que el latino es igual a ser mexicano, ¿no? Okay. Entonces, gracias a esto, el 5 de mayo se popularizó, también por la gran cantidad de migrantes poblanos que hay en Estados Unidos. Sí, fíjate que eso que tú comentas, ya lo había escuchado en algún otro momento. Puebla sí, ahora sí que exporta bastante mano de obra ahora sí que para Estados Unidos, principalmente como tú lo mencionas en la nota, para Nueva York. Para Nueva York, sí, en esta parte de Nueva York, y sobre todo trabajadores de las cocinas, ¿no? Sí, fíjate que Nueva York la alimentan los poblanos, por ejemplo, se puede decir así. Ok, perfecto. Y fíjate que algo que también me parece bastante curioso es cómo, pues, y lo mencionas en la nota que escribiste, para toda la gente que nos escucha, recuerden que la pueden encontrar a través de www.ansosmultimedios.com. Si de manera inmediata no la pueden encontrar, tenemos nuestro buscador en la parte superior derecha de la página, en donde pueden ingresar el nombre de nuestro compañero Fabián Ruiz y les van a aparecer las notas relacionadas con él. Entonces ahí de esa manera la van a poder encontrar de cierta un poco más fácil, o en la sección de cultura, que es en la que él escribe, ¿no? Y pero pues bueno, parte de lo que dice esta nota es cómo es que, pues, de forma histórica a Estados Unidos en esos años no le conviene que también Francia efectivamente se apodere de México, ¿no? Eso es algo muy real, o sea, y era lo que yo decía, no es algo nuevo que en Estados Unidos se celebre el 5 de mayo. Para los gringos se celebra el 5 de mayo desde 1862, desde que se supo que se había ganado la batalla, porque obviamente a los Estados Unidos no les convenía para nada que el imperio de Napoleón III fuera su vecino, por, ya saben, intereses económicos, políticos, porque estamos hablando de que pues Estados Unidos pues ya era un país liberal y pues Francia todavía venía de una monarquía, ¿no? Y no le convenía para nada. Es por eso que Estados Unidos le da todo su apoyo al presidente Juárez, ¿no? Tanto es así que Juárez, hay una etapa de esta famosa república itinerante, donde él anda de aquí para allá, que él instaura su gobierno en Estados Unidos un tiempo. Pues todo el apoyo que le dan los Estados Unidos, ¿no? Entonces a ellos les convenía mucho, ¿no? Entonces hacemos esta relación de cómo, pues de todas formas, para los Estados Unidos siempre han celebrado el 5 de mayo, ¿no? Y entonces allá se popularizó mucho la fiesta, y entonces ya es la fiesta del 5 de mayo, que es la fiesta oficial, pero les digo, de todos los latinos, no nada más de los mexicanos. Lo que a mí me sorprende es que es más fuerte que incluso que el 16 de septiembre. Sí, fíjate que también lo mencionas en la nota, pero algo que a mí me llama bastante la atención es que también forma parte de lo que es de lo que tú escribes, que es cómo toma bastante fuerza, pero pues obviamente es por todo el colorido que como tal el mexicano le pone a sus celebraciones, ¿no? El atractivo que resulta ser el mariachi, la vestimenta, la comida, tú lo decías, ¿no? El hecho de que pues obviamente de la mano de
Sí, como tal, de la mano que los mexicanos, en específico los poblanos, emigren para allá, obviamente empiezan a impregnar de lo que es el bagaje cultural como tal de México, de Puebla en específico, pues a lo que es Estados Unidos, en específico la zona de Nueva York. Y yo creo que poco a poco es un fenómeno que siempre se ve con el tema de la migración, ¿no? Claro. En cualquier parte del mundo. Pero yo creo que más aquí porque México realmente es un país con una cultura poderosísima, ¿no? Así es, Tanto que el mexicano donde va lleva sus tortillas, lleva su chile, o sea, es... Y bastante distintiva aparte, ¿no? Muy distintivo. Yo creo que eso es importante mencionarlo porque, por ejemplo, hay ciertas tradiciones o ciertas tradiciones culturas, o festejos o culturas o vamos a decirle así, la indumentaria de estas que le dan ese toque característico. Por ejemplo, yo creo que algo que podemos remarcar es que hay un par de cosas que hacen siempre, vamos a decirlo así, mira, mexicano, ¿no? Sí. Por ejemplo, el mariachi. Sí, claro. El mariachi, que es como un símbolo nacional bastante, vamos a decirlo así, genérico en todo nuestro país. Por ejemplo, en Puebla, yo creo que nos hemos dado cuenta que la China poblana ha tomado bastante presencia por el tema de el tema de la vestimenta, los colores, y que pues obviamente el decir China poblana te hace referencia a Puebla, México, ¿no? Y pues por ende a lo primero que es los albures también, ¿cómo no? Claro, pues es parte también como de este lenguaje que tiene el mexicano característico, ¿no? Que también, o sea, y vamos a eso, es que México es un país con tanta historia, con tanto pasado, todo eso. Hasta incluso ciertas, vamos a decirlo de esta manera, ciertas plantas, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, tomando como ejemplo rápidamente algunas otras celebraciones, la flor de cempasúchil en lo que es el tema de Día de Muertos, el pan de muertos, en el caso de septiembre, pues no sé, todo lo que son los antojitos, las chalupas, los tacos, la música como tal, ¿no? El papel picado incluso, por ejemplo, en el caso del 5 de mayo, pues sí, como orgullo, vamos a decirlo, este orgullo nacional de haber sido el país o ser mexicano y ser del país que pues, le dio en la torre como tal a los franceses, como le decía nuestro compañero Ricardo, el tequila, el mezcal, por ejemplo, bebidas que también, incluso pues el pulque también, pero desafortunadamente sí tiene el problema de que no tiene la facilidad de poder llegar tan lejos. Así es. Y pues bueno, ¿qué más nos podrías comentar al respecto de esto, mi querido Fabián? Sí, pues es lo que vemos, ¿no? Todo lo que a final de cuentas dinamita o detona, la cultura mexicana, que como te digo, pues teniendo este famosísimo pasado glorioso, porque bueno, nosotros sí tenemos un pasado, a diferencia de los gringos, por llamarlos de alguna forma. Ellos llegaron a invadir ese territorio, ¿no? No tienen esta apropiación, que obviamente es una apropiación que nos las empezaron a dar a partir del siglo XX, ¿no? Toda esta visión nacionalista que tenemos, ¿no? Mucho de esto que nos dejó Vasconcelos de la raza de bronce, que nos comparaban con la mitología griega, ¿no? Entonces por eso podemos ver estas famosas estatuas de Cuauhtémoc, donde Cuauhtémoc sale todo así con un cuerpo espectacular, como un Zeus, pero es por esto, ¿no? Como esta relación entre lo que era la cultura clásica y se le da la lectura ahora mexicana, ¿no? De que nuestros antepasados pues también eran gloriosos, eran guerreros. Entonces a partir de ahí nuestra cultura viene fuerte. Tenemos un pasado y yo creo que todos los mexicanos pues nos sentimos orgullosos de todo eso. Y es por eso que cuando llegamos a otro lugar lo colonizamos completamente. Y es lo que pasó, por ejemplo, en Nueva York, tal cual. Las cocinas se llenaron de mexicanos. Hace algunos años yo leía una nota, esa nota la leí hace aproximadamente 8 años, yo creo que tendrá, una revista Nexos, me parece, que hablaba que aproximadamente en unos 20 años el 70% de la población de Estados Unidos iban a hablar este famoso Spanglish. Ni siquiera español, ni siquiera inglés, sino ya el Spanglish. La combinación de ambos. Que ya es la combinación de ambas lenguas, ¿no? Que ya se utilizaba, ¿no? Que ya escuchabas algunos modismos como de vamos a la factory, ¿no? Sí, así cosas es. De ese tipo. Entonces, hasta en el lenguaje los estamos modificando, ¿no? Siempre nos andamos quejando de los gringos y de alguna forma, pero ya los estamos invadiendo desde hace muchísimo tiempo y de forma silenciosa. Sí, así es. Y lo que es peor, o sea, no violenta ni nada de eso, ¿no? Que de hecho yo creo que llega a pasar que en muchas ocasiones hasta incluso, y lo describes también en tu nota, es cómo ellos también empiezan a tomarle ese, no sé,
¿cómo decirlo? Ese amor, ese cariño, ese respeto hacia México, hacia determinadas tradiciones, ¿no? A empezar a involucrarse, ¿no? Por ejemplo, algo que platicábamos en una entrevista la semana pasada con un compañero que ahora sí que vino aquí a visitarnos, Javier Gómez Marín, un saludo si nos está escuchando por ahí, que decía que pues de la misma forma en que ellos cuando visitan nuestro país pues, se van maravillados y casi se quieren meter a tu casa para en verdad ver si tienes una ofrenda o cómo celebras tus tradiciones. Ahora imagínate tenerlo más cerca, ¿no? Y poder, como tal, de disfrutar de la comida que nosotros aquí ya consideramos típica o tradicional, ¿no? De poco a poco empezar a hacer esa invasión silenciosa, así como tú lo decías, empezar ahora sí que, ¿cómo dice el dicho eso de se termina bromeando y te termina gustando? Ajá, casi. Sí, así es. Yo creo que, y fíjate que eso es una constante, ¿no? Yo creo que antes la imagen del mexicano caía bastante en los clichés de las caricaturas, ¿no? El estereotipo. Los estereotipos de las películas, de pues, el mexicano sentado con su sombrerote y su maguey atrás. Nopal, ándale, exactamente, siempre con la botella de mezcal, por ejemplo, pero yo creo que va habiendo un redescubrimiento de parte de la cultura norteamericana hacia lo que es pues, como tal la vida y tradiciones de México. Claro. ¿No? Y si eso le aunamos el hecho de que dice por ahí Espiri González y Elento Rodríguez también, por ejemplo, no hay, pues sí hay un redescubrimiento de lo que es la cultura mexicana, ¿no? Una revalorización. De lo que, pues obviamente de lo que tenemos como tal, como tradiciones, y te puedes dar cuenta, ¿no? Hoy en día yo creo que desafortunadamente a veces así es, los estudios más detallados sobre nuestra cultura los hacen extranjeros, ¿no? Y los adoptan en sus lugares de origen, ¿no? Y cuando llegan a tener la oportunidad de convivir o de platicar con un mexicano o un latino, ahora sí que con esta típica confusión de la que tú nos haces mención de que si eres del muro para allá eres mexicano, no importa que seas de mucho más abajo, ¿no? Pero yo creo que eso con el tiempo nos seguirá dotando de bastante presencia y yo espero sea así, espero tener boca de profeta y mejore las relaciones entre, ¿no? Que al rato esperemos que sea un sueño muy bizarro, pero las fronteras pasen a ser solamente eso, líneas imaginarias divisorias y no como lo son hoy en día, ¿no? Con el tema del muro o muchísimos otros tipos de fronteras, si lo queremos ver así, ¿no? Pero pues bueno, por ejemplo, también mayo, ahora sí que para ir avanzando un poquito más en lo que es el mes, 5 de mayo, ahora sí 5 de mayo. 5 de mayo, luego sigue el 10, vamos a hacer mención de un par de fechas que son un poco más populares, pero que también pues obviamente siempre han estado ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, el 10 de mayo, ¿no? 10 de mayo, también que tenemos ahí el Día de la Madre, que también no es una celebración, bueno, se piensa que lo mejor que es una celebración viejísima, pero es una celebración que empezó obviamente en el siglo XX y nace a partir pues de la mercadotecnia, de estas nuevas... bueno, yo creo que justamente en esta primera parte del siglo XX es cuando empieza a surgir más todo esto de la mercadotecnia, ¿no? Donde empiezan también pues a surgir todo esta forma... obviamente muy vista desde los Estados Unidos, pero como de la mujer, ya sabes, del collar de perlas, y que lo único que quería era una estufa bonita, una plancha bonita, que empiezan los electrodomésticos, empiezan todo el rollo de los electrodomésticos, ¿no? Y el electrodoméstico lo relacionan con la mujer. Siempre muy ligado a lo que es la cocina, ¿no? Con la mujer, está ligado con la mujer, ¿no? Entonces, de ahí vienen todas las campañas que comienzan a hacerse para el 10 de mayo, ¿no? Y entonces después se populariza y ya se volvió, pues, una fiesta que tenemos cada año, ¿no? Pero es una fiesta que surge de la mercadotecnia. Y justamente en esta etapa, ¿no? Cuando empiezan los electrodomésticos. Sí. Porque hay que regalarle electrodomésticos a las mamás, ¿no? Sobre todo que empiezan a surgir, pues, estas planchas que son como individuales. Porque recordemos que antes... todo este tipo de... no había electrodomésticos, no todo era como industrial de alguna forma, las cosas más pequeñas no existían. Ya saben, el desarrollo de las tecnologías, que las cosas se fueron haciendo más pequeñas y ya podías tener acceso para tener una licuadora, una plancha, cosas de ese tipo en tu casa. Pero antes, pues recordemos que no existía, entonces pues fue como parte... para que consumieran las mujeres esto, para que tuvieran esta visión de estar en la cocina con sus perlas, cocinando galletitas o pasteles, ajá. Pero fíjate cómo a través de los años, pues, y lo mencionábamos hace un momento, es que pues, cada
cada zona geográfica adopta este tipo de no sé, de fechas especiales, dicho de esa manera, muy acorde a lo que vive, ¿no? Por ejemplo, yo creo que originalmente como tal, el 10 de mayo, el denominado Día de las Madres, tenía como otra, vamos a decirlo así, como otros objetivos, ¿no? Sí. Pero llega a México, bueno, y en México también se empieza a adoptar, y yo creo que ya tenemos una manera muy propia también de celebrarlo, ¿no? Lo que mencionábamos, ¿no? El mariachi, no sé, quizá en algunos momentos algunas comidas que se hacen en ese día pues, para las mamás como tal. No, que no se hacen, que hacen las mamás. Que se hacen las mamás, perdón. Porque aunque es su día también les toca cocinar. Sí, eso es como la parte como no tan... Ya me acuerdo de no esa tan bonita. Hay una película mexicana que habla del 10 de mayo, ¿no? Creo que sale Sarita García y que le toca recibir a todos. Ella está bien cansada, la pobre mamá. No, pero fíjate que algo que me gustaría comentar muchísimo es esa costumbre que va ligada a la siguiente fecha, que es el 10 de mayo, pero desde el punto o desde la forma de celebrar en las escuelas. Claro, no sé el festival de 10 de mayo. Exactamente, yo creo que eso es algo muy típico de México, que todos, o si no la gran mayoría, nos podrían decir, sí, yo también participé, yo también me eché un bailable, o yo también recité un poema. Obviamente, y es una combinación muy padre porque es obviamente poner o sí como tal llevar a cabo lo que son bailes típicos, porque es como lo más recurrente en los 10 de mayo, ¿no? O sea, los bailes típicos, los ratón vaquero. El ratón vaquero, ándale, entre muchas otras cosas más, ¿no? Y yo creo que es una forma muy muy propia y que tiene, vamos a decir, es una personalidad en México, ¿no? Como tal, que yo siento que no se celebra de la misma forma en otros lados, que en otros países, ¿no? Bueno, para empezar, el simple término de celebración. En México la celebración sí es una celebración. Aquí acuérdense que las fiestas tardan hasta una semana, ¿no? Aquí la celebración sí es otra cosa, ¿no? Tal vez en otros países pues la celebración sea llegar y pues nada más comer y ya, ¿no? Pero pues aquí en México muy simbólico, cuando se habla de pachanga es pachanga de verdad, ¿no? Tiene que haber de todo. Aquí cualquier primera comunión o bautizo se convierte en borrachera. De ¿sí? regla. De regla, ¿no? Entonces, pues el Día de la Madre, pues no estaba de más, ¿no? Que pues también se iba a volver una celebración bastante importante, teniendo en cuenta que en México pues siempre ha existido pues un gigantesco matriarcado, ¿no? Aunque no se quiera decir y que se hable mucho del patriarcado, pero no. O sea, analicemos las casas de cada uno de nosotros y quién es el que manda en nuestras casas. Nuestras mamás, y si no son nuestras mamás, las abuelitas, ¿no? Son las que tienen ahí la batuta, ¿no? Nosotros nos reunimos alrededor de las abuelitas, nos reunimos alrededor de las madres, entonces es muy importante lo que se detona justamente el 10 de mayo, ¿no? Que pues ha cobrado ya mucha importancia. Pues cada año yo creo que cobra más importancia, ¿no? Día de la Madre, pero le digo, por esta visión que también el mexicano tiene mucho de la misma madre, ¿no? Entonces ahí es como nosotros podemos darnos cuenta de cómo es la sociedad mexicana, a final de cuentas, ¿no? Ahí sí nos podemos dar cuenta de que sí somos un matriarcado, definitivamente. Sí, así es. Y bueno, la siguiente fecha que es, yo creo que esa te corresponde a ti. Voy a poner bien hasta... El Día del Maestro, 15 Maestro. de mayo. ¿Nos puedes hablar un poco rápidamente sobre qué onda con el 15 de mayo? Pues también una celebración, pues yo creo que... No sé para qué la pusieron en mayo, ¿no? Sí, aparte después casi del día los chamacos llegan desgastados, ya ni te dan nada, ¿no? Pero bueno, te dan las obras. Ya te traen ahí un pedazo de pastel del 10 de mayo que sobró, ¿no? Entonces, pues también una celebración, pues, que conmemora a esta figura del docente, ¿no? Que va a tomar mucha importancia en esta parte del siglo XIX, con pues todas las políticas públicas que empezaron con la educación, posteriormente cuando pues se funda la Secretaría de Educación Pública por Vasconcelos, que ya es en el siglo XX, pues también esta celebración va a tomar pues más importancia, ¿no? De una labor, pues yo creo de las más sensatas que hay en el mundo, ¿no? Esta de ser profesor, el de pues deslindarte de cualquier cosa para pues compartir el conocimiento, que a final de cuentas yo creo que pues es lo más importante, porque no te sirve de nada tener conocimiento si no lo vas a compartir, ¿no? Entonces el profesor pues aquí en México se tenía esta visión bastante romántica del profesor, ¿no? Sí, así es. Vemos muchas de estas películas todavía en blanco y negro donde
en los pueblitos el profesor es abnegado, sí. Pone todo de su parte y esa es la contraparte. Y vive casi agarrado de la mano del sacerdote del pueblo, no son como las figuras de autoridad. Sí, tanto el maestro como el sacerdote, el profe de Cantinflas. Yo también estaba pensando de chirrín, mi profesor. Seguro la pasan ahorita el sábado. Sí. Entonces, pues toda esa figura del profesor, ¿no? Que en estas películas de principios del siglo XX también quedaron como, pues estos personajes que son casi salvadores de los territorios, salvadores de la humanidad, porque sí, de alguna forma, ¿no? Los guías de los niños. Son los guías. Un profesor, a final de cuentas, es un guía, ¿no? Es el que... pues yo siempre me he sorprendido y todavía lo sigo pensando. No me acuerdo cómo, pero una maestra me enseñó a leer y escribir, ¿no? Por ejemplo. Y yo no recuerdo muy bien cómo fue ese proceso, pero qué chambota para las profesoras de último año de preescolar y la de primer año de primaria y la de segundo año de primaria. Creo que son de las que más trabajan en el mundo, ¿no? Sí, así es, porque fíjate que algo que sí es cierto, ¿no? Y y lo puedes ver si en algún momento llegas a tener pues, por ahí que el sobrinillo o el primito, ¿no? Uh-huh. O el hermanito para algunos que pues, sí hay casos todavía, de cómo es, pues obviamente el desarrollo de un pequeño o pequeña pues va siendo complejo, ¿no? Como lo decías tú, desde enseñarles a leer, a escribir. Pero yo creo que es lo más complejo, o sea, eso, y enseñar a leer. A vivir como tal, ¿no? A empezar a pensar, ¿no? Porque yo creo que una de las tareas principales de un profesor es, y tú lo decías, ¿no? Quitarse ese tema de quizá prejuicios uh-huh. o quizá separar en algún momento algunas ideas que él tiene respecto a lo que esté sucediendo en la sociedad y ser lo más claro y conciso posible, ¿no? Del decir, ¿sabes qué? Mira, tan fácil y sencillo como es 2 más 2 es 4, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero llegar a ese entendimiento, claro. O sea, se oye fácil así como de volada le enseñamos. No, tiene bastante complejidad y yo creo que la figura del profesor, al menos en México, tiene bastante folclore detrás también, ¿no? Desde lo que mencionábamos por el tema del cine mexicano uh-huh. hasta lo que vamos viendo por la modernización que hemos llevado, las nuevas tecnologías claro. que en este momento. Y yo creo que me parece importante mencionar este tema de los profesores porque yo creo que les tocó una renovación como tal les tocó vivir una era nueva en la que la educación cambió de la noche a la mañana. Sí, de un día a otro, de repente yo recuerdo bastante cuando todo esto empieza, cuando la pandemia empieza y como tal se nos manda cuarentena y la chamba de los profesores es pues obviamente seguir brindando o dando pues, como tal clases para seguir educando como tal a los jóvenes y a los niños. Brindando. Así es también. Y el hecho de que ellos se tengan que meter, porque yo sí conocí a varios que decían, sí, yo no sé usar una computadora uh-huh. y yo creo que vimos bastantes historias en redes sociales, hasta incluso en televisión, en noticieros, de cómo profesores se esforzaban por intentar ponerse al día de esa manera, ¿no? Con las nuevas tecnologías, profesores a los que les costó bastante, que sí hicieron circo, maroma y teatro para poder conservar la atención de los alumnos, sí. Para poder sí, obviamente, seguir con su educación, ¿no? Porque ya sabemos que hay una característica de la niñez es que es bien distraída, uh-huh. ¿no? Que con tantito que tú como profesor no sepas, vamos a decirlo así, enamorarlos, en 2 segundos pierdes su atención y pues obviamente también es trabajo que se te cae al piso, ¿no? Obviamente enseñarlos a convivir, ya lo había mencionado, a convivir de manera, pues vamos a decirlo así, equitativa, yo creo que son los formadores de bastantes valores en nuestra sociedad. Sí, claro. Creo que desafortunadamente la figura del profesor con esta cuestión de respeto se ha perdido mucho en los últimos años, ¿no? Ya a veces a los profesores se les ve más como unos niñeros, que se les carga demasiadas responsabilidades, pero aparte pues no puedes tampoco ejecutar ya tanto tu ley, ¿no? Porque ya ahora los niños son los que tienen la razón, desafortunadamente. Entonces los profesores han perdido, yo creo, pues mucho valor del que tenían, ¿no? Al profesor ya no se le ve como antes, que era una persona de respeto. Tú llegabas y el profesor lo que dijera, ¿no? Ahorita ya llegan y encaran al profesor y el profesor está mal y yo como padre tengo la razón y mi hijo como niño tiene la razón y el equivocado aquí es el profesor, ¿no? Entonces pues se ha perdido mucho de esta visión de respeto que se tenía ante esta figura.
que pues realmente pues sí ha sido lamentable. Y esto habla mucho acerca de la pérdida de valores, ¿no? Pues si los niños no aprenden a respetar a sus profesores, nunca van a respetar a ningún tipo de adulto, seas quien seas, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, siento que tiene que haber aquí una revalorización para la clase docente, ¿no? Creo que en los últimos años se ha saqueado también por estos sindicatos que existen. Entonces el profesor pues ya no es lo que era antes. Sí, así es. Y fíjate que algo que tú dices, y en algún momento yo he escuchado un comentario de algún otro conductor de otro programa que decía, desafortunadamente la formación de valores es muy importante, ¿no? Porque aprendes a tener respeto, uno, a la sociedad en la que vives, claro. Dos, a las instituciones en las que con las que tienes que tener contacto, escuela, familia, grupos sociales, amigos, no sé, matrimonio, etc, ¿no? Uh-huh. Y una vez yo escuchaba un comentario que decían, decían, ¿sabes qué? Ahorita a mí me sorprende que para que una persona, un joven, respete la ley, el policía tiene que venir ya armado hasta los dientes y casi encapuchado y traer 2 o 3 armas, y antes no. Antes, con el simple hecho de tener una macana uh-huh. colgada en el cinturón, era del oficial, ¿no? Incluso ahorita yo creo que es todo lo contrario. O sea, si por ejemplo un policía saca la macana, sin albur, como que pierde respeto, ¿no? Como que ya es una figura de violencia. Uh-huh. Y entonces ya sacas la macana y todos se van en contra de ti. Y ya nos agredió, o sea, como que todo eso se ha perdido demasiado, ¿no? Y en la figura del maestro pues ha pasado más. Entonces pues es lo importante, pues ahora desafortunadamente pues seguimos todavía en pandemia, pero si pueden, aviéntenles un abrazo y unas gracias a los profesores de sus hijos, por favor. Sí. No los dejen allá abandonados. No es su responsabilidad todo lo que está pasando en estos momentos. Estamos en un momento muy complicado y pues ellos, como tú lo dices, pues han tratado de hacer lo que pueden con lo que tienen, porque pues también en un país como donde pues mínimo, ¿no? Si ya los pobrecitos profesores los están encargando de que den clases desde su casa, pues gestiónenles el internet, de aperes, gestiónenles a todos una computadora, algo que les facilite su trabajo, ¿no? No, y aparte también yo creo que es bueno a veces ser empáticos, ¿no? Y darnos cuenta de que ese trabajo no es nada sencillo, ¿no? Que hoy en día en muchas ocasiones, y yo creo que es un comentario bastante real, llegamos a un punto de utilizar a las instituciones educativas como guarderías, sí, ¿no? Del decir, ¿sabes qué? Pues es que el que no sabes eres tú, cuando nosotros tampoco le habíamos puesto atención a lo que implica como tal, uh-huh. Formar académicamente a un niño, a un joven, ¿no? Como tal, y que cuando la vida nos da la oportunidad de probar qué se siente, yo creo que es hasta ahí que si alcanzamos a decir, oye, no, mis respetos a los profesores. Pero yo creo que la invitación más grande sería que a toda la gente que nos escucha es, pues no esperar a que situaciones de esta índole lleguen a suceder para que podamos llegar a entender y valorar el trabajo de cada persona, sea lo que sea que hagas, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, quien sea tiene valor, ¿no? Y pues en este caso, pues la educación de tus hijos, pues yo creo que tiene mucho valor quien se lo está dando, ¿no? Así es. Y te digo, no sé, este simple hecho, yo digo, ¿no? De que alguien te enseña a leer y escribir, yo creo que es un acto de bondad gigantesco. Es uno de los actos de amor más grande que existen en este mundo, ¿no? Porque pues no cualquiera lo hace. Y aparte no es como que llegan y te enseñan nada más a ti a leer y escribir, son grupos de 30 chamaquitos, de 20 chamaquitos, ¿no? Entonces a todos ellos les tienes que enseñar a leer y escribir, porque ya cuando el niño llega a tercer año, ya tiene que llegar con esos conocimientos, ¿no? Si no, tú fracasaste como profesor. Todo lo que cae en los hombros de un profesor, ¿no? Es demasiado la responsabilidad que cae sobre estas figuras, ¿no? Así es, mi querido Fabián, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias, ya saben, aquí anduvimos. Ahora sí que una felicitación hacia ti, ahora sí que un tanto anticipada. Ya saben, por el Día de la Madre. No. Así es. Rápidamente por aquí tenemos un pequeño anuncio. La SSH Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, inscripciones abiertas. Aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca durante toda tu carrera, sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra
biblioteca y laboratorio especializado. Para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. Nuestra área de posgrados ofrece especialidad en Comunicación Corporativa, maestría en Alta Dirección. No esperes más, recuerda www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur, 1107, Centro Histórico, Puebla. Rápidamente, aquí unos pequeños saludos. Un saludo a nuestra compañera Diana, que ella le va a tocar mañana andar por aquí con otra entrevista que va a estar muy bien. Y pues también un saludo a toda la gente que nos escucha, ahora sí que aquí en la ciudad de Puebla. Saludos a Jonathan Aguirre, que nos escucha desde Estados Unidos, amigo, colaborador y familia, y pues a toda la gente. Ya estamos en el mes número 5 del año. Y seguimos. Ahora sí que pues es la recomendación que le hacemos a toda la gente. Tratemos de seguir las medidas de prevención, como lo pueden ser pues el uso del cubrebocas, el mantener la sana distancia, a pesar de que pues ya tengamos la chance de empezar a desplazarnos un poco más, a que la economía se pueda reactivar, pues sigamos teniendo las precauciones adecuadas. Sí. Recordemos que esto aún no termina y recordemos que no es lo único, ¿no? Rápidamente, solamente haciendo mención de lo ocurrido el día de ayer en la Ciudad de México, pues un desafortunado incidente, y pues yo creo que lo único que podemos hacer es, como sociedad, siempre tratar de pues estar pendientes, ¿no? Claro. De estar pendientes, de estar al tanto, informados, siempre para pues obviamente tratar de prevenir situaciones que pueden ser lamentables a futuro. Mi querido Fabián, muchísimas gracias. Estamos a través de www.ansosmultimedios.com, estamos en Twitter como Ansos Multimedios, estamos en Instagram y en Facebook como Ansos Multimedios Radio. Recuerden que a través de nuestra plataforma www.ansosmultimedios.com pueden escuchar música a las 24 horas del día y de la misma forma poder leer las notas que subimos para ustedes, obviamente siempre con temas de actualidad, para estar siempre bien informados. Recuerden que ahí pueden encontrar la nota de nuestro compañero Fabián, que habla sobre los festejos del 5 de mayo en Estados Unidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.